La ciencia de la semiótica, por Charles Sanders Peirce. 22. Grafos existenciales. 4. Universos y predicamentos. 539. El objeto inmediato de todo conocimiento y de todo pensamiento es, en último análisis, el percepto. No hay conflicto alguno con el concepto sostenido por el pragmatismo, según el cual el interpretante inmediato de todo pensamiento propio es la conducta. Nada es más necesario a una epistemología sólida que una distinción de total claridad entre el objeto y el interpretante del conocimiento, en la misma medida en que, para que exista una sólida geografía, es necesaria una discriminación totalmente clara entre latitud norte y latitud sur, y ninguna de estas discriminaciones es más rudimentaria que la otra. Creo que no cabe disensión alguna sobre la teoría de que somos conscientes de nuestros perceptos, pero no es este un hecho de percepción inmediata. Un hecho de percepción inmediata no es un percepto, ni es tampoco parte alguna de un percepto. Un percepto es un sema, mientras que un hecho de percepción inmediata, o más bien el juicio perceptual cuyo interpretante inmediato es tal hecho, es un fema, que es el interpretante dinámico directo del percepto y del cual el percepto es el objeto dinámico, y al cual, como lo demuestra la historia de la psicología, se lo distingue con dificultad del objeto inmediato, a pesar de que la distinción es sumamente significativa. Pero, para no interrumpir nuestra idea de pensamiento, continuemos señalando que, por más que el objeto inmediato de un percepto es excesivamente vago, sin embargo el pensamiento natural suple casi esa falla, como se explicará a continuación. Un interpretante dinámico tardío de todo el complejo de perceptos es el sema de un universo perceptual, que está representado en el pensamiento instintivo determinando el objeto inmediato original de todo percepto. Naturalmente, debe entenderse bien que no estoy hablando de psicología, sino de la lógica de las operaciones mentales. Interpretantes subsiguientes proveen nuevos semas de universos que resultan de diversas adiciones al universo perceptual. Sin embargo, todos ellos son interpretantes de perceptos. Finalmente, y en particular, obtenemos un sema del más alto entre todos los universos, que se considera el objeto de toda proposición verdadera, y al cual, si llegamos a nombrarlo, lo llamamos con el algo engañoso nombre de la verdad. 540. Después de lo que antecede, volvamos hacia atrás y hagamos esta pregunta. ¿Cómo es que el percepto, que es un sema, tiene por interpretante dinámico directo al juicio perceptual, el cual es un fema? Porque no es eso lo que habitualmente pasa con los semas. Por cierto, todos los ejemplos de tal desempeño de los semas que en este momento me acuden a la mente son instancias de perceptos, aunque no hay duda de que debe haber otros. Dado que no todos los perceptos actúan con igual energía, en este sentido, las instancias, por el hecho de ser perceptos, pueden ser igualmente instructivas. De todos modos, suplico al lector que reflexione sobre este tema por sí mismo y así podrá ver, como yo desearía poder hacerlo, si la opinión que se forme por sí mismo está de acuerdo con la mía. Mi opinión es que un ícono puramente perceptual, y señalo que muchos eminentes psicólogos evidentemente han pensado que la percepción es el pasaje de las imágenes ante los ojos de la mente, como si uno fuera atravesando una galería de cuadros, no puede tener a un fema por interpretante dinámico directo. Hay más de una razón para que yo tenga interés en decirle, lector, por qué pienso así, aunque parecería estar fuera de cuestión el que usted pueda hoy apreciar mis razones. Sin embargo, deseo que me entienda usted hasta un punto tal como para advertir que, aun pudiendo estar yo equivocado, no estoy sumido en oscuridades intelectuales que me permitan tratar con ligereza la cuestión de la verdad filosófica, cuando declaro que hay poderosas razones que me han movido a adoptar mi opinión. Y también tengo fuertes deseos de que se entienda que esas razones nada tienen de psicológicas, sino que por el contrario son puramente lógicas. Entonces, mis razones, para exponerlas en forma breve y condensada, son que sería ilógico que un ícono puro tuviera como interpretante a un fema, y declaro que es imposible que el pensamiento no sujeto a autocontrol, como manifiestamente ocurre en el caso del juicio perceptual, pueda ser ilógico.
Me atrevo a decir que esta aserción puede suscitar en usted la burla o el disgusto, o ambos. Y si así fuere, no por eso desvalorizo su inteligencia. Probablemente opine usted que en primer lugar no tiene sentido decir que el pensamiento que no lleva a conclusión alguna es ilógico y que, de todos modos, no hay normas que me permitan juzgar si tal pensamiento es lógico o no lo es. Y, en segundo lugar, usted piensa probablemente que, si el autocontrol tiene alguna relación importante y esencial con la lógica, lo que supongo que usted negará, o al menos someterá a fuerte duda, puede ser únicamente eso lo que hace que un pensamiento sea lógico, o, de lo contrario, lo que establece la distinción entre lo lógico y lo ilógico, y que en todo caso ello debe ser como es, y sería lógico o ilógico, o ambas cosas, o ninguna de ellas, sea cual fuere su curso. Pero aunque un interpretante no necesariamente es una conclusión, sin embargo, una conclusión es necesariamente un interpretante. Entonces, si un interpretante no está sujeto a las reglas de las conclusiones, no hay nada de monstruoso en mi pensamiento de que está sujeto a alguna generalización de dichas reglas. Para cualquier evolución del pensamiento, sea que conduzca a una conclusión o que no la haga, hay cierto curso normal, que debe determinarse por consideraciones que nada tienen de psicológicas y que deseo exponer en mi próximo artículo. Y, si bien estoy totalmente de acuerdo, en oposición a muchos lógicos distinguidos, en que la normalidad no debe ser criterio de lo que llamo razonablemente racionalista, vale decir, el único pensamiento admisible en la ciencia, debo sin embargo reconocer que el criterio de pensamiento instintivo o pensamiento de sentido común, dentro de su propio campo, es mucho más de fiar que el pensamiento racionalista. En mi opinión, lo que hace posible cualquier curso de pensamiento que difiera del normal es el autocontrol. Del mismo modo que no hay ninguna otra cosa que posibilite el curso normal de la acción. Y de la misma manera que esto, precisamente es lo que da lugar a una conducta ajustada a lo que debe ser, es decir, la moralidad. Igualmente da lugar a un pensamiento ajustado a lo que debe ser, o sea, la razón correcta. Y allí donde no haya autocontrol, no resulta posible otra cosa sino lo normal. Si sus reflexiones le han llevado a usted a conclusiones diferentes de las mías, todavía puedo esperar que, cuando lea mi próximo artículo, en el cual procuraré demostrar cuáles son las formas de pensamiento, en general y con algún detalle, usted podrá aún encontrar que no me ha escapado la verdad. 541. Pero, suponiendo que estoy en lo cierto, como seguramente pensarán algunos lectores, ¿cómo debe explicarse entonces el juicio perceptual? Para responder, señalo que el precepto no puede ser descartado a voluntad, ni siquiera de la memoria. Mucho menos puede una persona impedirse a sí misma percibir aquello que, por así decir, tiene ante su propio rostro. Además, hay pruebas abrumadoras de que quien percibe tiene conciencia de esta compulsión ejercida sobre él. Y si no tengo ninguna explicación segura de cómo llega a este conocimiento el sujeto, no es porque no pueda concebir la manera en que ello ocurre, sino porque, existiendo diversas posibilidades, es difícil determinar cuál de ellas es la que efectivamente actúa. Pero esta discusión pertenece al campo de la psicología, y no entraré en él. Sea suficiente decir que quien percibe tiene conciencia de que está compelido a percibir lo que percibe. Ahora bien, existencia significa precisamente el ejercicio de la compulsión. En consecuencia, sea cual fuere el rasgo del percepto que se destaca mediante alguna asociación y llega así a una posición lógica, como la de la premisa observacional de una abducción explicativa, la atribución de existencia a ese rasgo en el juicio perceptual es virtualmente, y en un sentido extenso, una inferencia abductiva lógica que se aproxima a la inferencia necesaria. Pero mi próximo trabajo arrojará torrentes de luz sobre la filiación lógica de la proposición y generalmente también del fema, a la coerción. 542. La concepción de Aristóteles, que para nosotros está encarnada en el origen análogo de los términos actualidad y actividad, es uno de los productos más profundamente luminosos del pensamiento griego. La actividad implica una generalización del esfuerzo, y el esfuerzo es una idea
bifacética, dado que esfuerzo y resistencia son inseparables. Y, por lo tanto, la idea de actualidad tiene también una forma diádica. 543. Ninguna cognición es absolutamente precisa. Tampoco lo es ningún signo. Ni siquiera lo es ningún percepto. Y la indefinición es de dos clases. Indefinición en cuanto a qué es el objeto del signo e indefinición con respecto a su interpretante. O sea, indefinición en extensión y en profundidad. La indefinición en extensión puede ser implícita o explícita. El significado de tal aseveración puede transmitirse mejor mediante un ejemplo. La palabra donación es indefinida en lo que respecta a quien hace la dación, qué es lo que da y a quién se la da. Pero, en sí misma, no llama la atención sobre su carácter de indefinida. La palabra da se refiere a la misma clase de hechos, pero su significado es tal que ese significado se considera incompleto a menos que los aspectos indicados precedentemente sean, por lo menos formalmente, especificados. Como, por ejemplo, en la oración, alguien da algo a alguna persona, real o artificial. Una proposición ordinaria logra ingeniosamente transmitir información nueva a través de signos, cuya significación depende enteramente de la familiaridad que el intérprete tenga con ellos. Esto se logra mediante el predicado, es decir, un término explícitamente indefinido en extensión y que define su extensión mediante sujetos, o términos cuya extensión es de algún modo definida, pero cuya profundidad informativa, esto es, toda la profundidad, excepto una superficie esencial, es indefinida. Mientras que, contrariamente, la profundidad de los sujetos está, en alguna medida, definida por el predicado. Un predicado es o bien un no relativo o una mónada, es decir, es explícitamente indefinido en un aspecto extensivo, como por ejemplo negro, o bien un relativo diádico, o díada, tal como mata, o bien un relativo poliádico, como da. Estas cosas deben ser diagramadas en nuestro sistema. Debemos agregar algo más con el mismo título. Observará usted que con la palabra sujeto incluyo no solo el sujeto nominativo, sino también lo que los gramáticos llaman el complemento directo y el complemento indirecto, a veces conjuntamente con nombres regidos por preposiciones. Sin embargo, hay un sentido en el cual podemos continuar diciendo que una proposición tiene solamente un sujeto. Por ejemplo, en la proposición Napoleón cedió la Luisiana a los Estados Unidos, podemos considerar como sujeto la tripla ordenada, Napoleón, la Luisiana, los Estados Unidos. Y podemos considerar que el predicado tiene como primer miembro al agente o individuo de la primera parte, como segundo miembro al objeto y como tercer miembro al individuo de la segunda parte del mismo y único acto de cesión. El considerar que hay tres sujetos es preferible, sin embargo, por muchas razones, dado que es un enfoque mucho más analítico, como hemos de ver pronto. 544. Todas las palabras generales o definibles, sea en el sentido de tipos o de señales, son ciertamente símbolos. Esto es, denotan a sus objetos solo en virtud de la existencia de un hábito que asocia su significación con dichos objetos. En lo que concierne a los nombres propios, puede haber tal vez alguna diferencia de opinión, especialmente si se trata de señales. Pero probablemente deberán ser considerados índices, dado que la sola conexión real, cuando oímos hablar de instancias de las mismas palabras típicas con los mismos objetos, hace interpretarlos en el sentido de que denotan a esos objetos. Con excepción, si fuera necesario, de las proposiciones en las cuales todos los sujetos son signos como los dichos, no existe proposición que pueda ser expresada con prescindencia del uso de índices. Si, por ejemplo, un hombre exclama, pero está lloviendo, será solamente por circunstancias tales como estar mirando a través de una ventana al hablar, lo que servirá como índice y no como símbolo, sin embargo, de que habla de este lugar y en este momento, por lo que podemos estar seguros de que no está hablando de las condiciones del tiempo en el satélite del planeta Proxión, 50 siglos atrás. Tampoco basta con que estén juntos símbolos e índices. La colocación de las palabras en la oración, por ejemplo, debe servir como íconos para que la oración pueda ser comprendida.
Los iconos son necesarios principalmente para probar las formas de la síntesis de los elementos del pensamiento. Porque, en lenguaje estricto y preciso, los iconos no representan sino formas y sentimientos. Esta es la razón por la cual los diagramas son indispensables en las matemáticas, de la aritmética vulgar en más, y en lógica son casi igualmente indispensables. Porque el razonamiento, y más aún la lógica, generalmente se desenvuelve enteramente con formas. Usted, lector, no necesita que le informen que un silogismo formulado regularmente es un diagrama. Pero si usted toma al azar media docena entre ese centenar de lógicos estrambóticos que se precian de no pertenecer a la secta de la lógica formal, y si toma otra media docena de esta última secta, también al azar, encontrará que, en la misma proporción en que los primeros evitan los diagramas, los segundos utilizan las formas sintácticas de sus oraciones. Los iconos puros no representan otra cosa sino formas. Las formas puras no son representadas por ninguna otra cosa que no sean iconos. En lo que respecta a los índices, su utilidad se destaca especialmente allí donde otros signos fallan. Si se necesita una precisión extrema para expresar un color rojo, aunque lo llame vermellón, podré ser criticado sobre la base de que diferentes maneras de preparar el color dan diferentes tintes del mismo, y entonces me veré obligado a utilizar el disco con el espectro de todos los colores y deberé indicar 4 discos individualmente, o tendré que decir en qué proporción hay que mezclar la luz de una determinada longitud de onda con luz blanca para producir exactamente el color deseado. Dado que la longitud de onda se expresa en fracciones de micrón, o sea, en millonésimos de metro, es referida mediante un índice a 2 marcas de una única barra del pabellón de Bretur, a determinada temperatura y en determinadas condiciones de presión barométrica, en determinada estación y estrictamente en una fecha dada. Mientras que la mezcla con blanco, después que el blanco ha sido fijado mediante un índice de una determinada luz individual, requerirá por lo menos otro nuevo índice. Pero lo que tiene superior importancia en lógica es el uso de índices para denotar categorías y universos, los cuales son clases que, por ser enormemente extendidas, muy promiscuas y solo conocidas en una pequeña parte, no pueden ser definidas satisfactoriamente y por lo tanto solo pueden ser denotadas por índices. Para dar un solo ejemplo de ello, puede decirse que es el caso del conjunto de todas las cosas del universo físico. Si alguien, por ejemplo su hijito, que es un investigador tan asiduo, siempre preguntando qué es la verdad, pero que tal un Pilato bromista no siempre aguarda la respuesta, le preguntará qué es el universo de las cosas físicas. Podría usted, si fuera conveniente, llevarlo al ridicule y, a la puesta del sol, señalar todo aquello que pueda verse, montañas, bosques, lagos, castillos, ciudades. Y luego, como las estrellas van apareciendo, todo lo que pueda verse en los cielos y todo lo que, aun cuando no se vea, puede razonablemente conjeturarse que está presente. Y entonces decirle, imagínate todo lo que puede verse en el jardín de una casa de la ciudad e imagina que eso crece hasta convertirse en todo lo que acá vemos. Entonces, deja crecer imaginariamente todo lo que acá ves en la misma proporción y repite esta operación tantas veces como el número de árboles que desde acá se ven, y lo que finalmente obtengas será tan poca cosa en el universo que será tan difícil encontrarlo como será encontrar la más fina aguja en toda la paja que se cosecha anualmente en América. Pero tales métodos son fútiles, los universos no pueden ser descriptos. 545. Me parece escuchar a usted, lector, decir que un universo y una categoría no son la misma cosa, que un universo es un receptáculo o clase de sujetos y una categoría es un modo de predicación o clase de predicados. Yo nunca dije que era la misma cosa, pero para saber si usted los ha descrito correctamente es necesario un cuidadoso estudio. 546. Empezamos ahora con la cuestión de los universos. Es una cuestión que depende más bien de un punto de vista aceptable que de la verdad de una doctrina. Un universo lógico es sin duda un conjunto de sujetos metafísicos o sustancias porque puede estar compuesto por caracteres,
por hechos elementales, etc. Vea mi definición en el diccionario Baldwin. Primeramente, tratemos de descubrir si es posible no suponer que solo hay una clase de sujetos que son o bien existentes o bien completamente ficticios. Digamos que alguna señora se suicidará en caso de que su marido quiebre en sus negocios. Es indudable que tal proposición es completamente diferente de otra que afirmara que alguna señora se suicidará si todos los hombres casados quiebran en sus negocios. Sin embargo, si solo las cosas existentes son reales, entonces, dado que en la primera proposición no se decía nada sobre lo que la dama haría si su marido no quebrara en su negocio, y dado que, para una pareja dada, esto solo puede ser falso si el hecho es contrario a la aseveración, resulta de lo dicho que solo puede ser falso si el marido efectivamente quiebra en su negocio y si entonces la señora deja de suicidarse. Pero la proposición solo dice que hay alguna pareja en la cual la esposa tiene tal actitud. Por consiguiente, solo hay dos formas en que la proposición puede ser falsa. A saber, primero, si no hay ninguna pareja. Y segundo, si todos los hombres casados quiebran en su negocio mientras que ninguna señora se suicida. En consecuencia, todo lo que se requiere para que la proposición sea verdadera es o bien que hay algún hombre casado que no quiebre en su negocio o, si no, que hay alguna señora que se suicide. Vale decir, la proposición solo llega a aseverar que hay alguna señora que se suicidará si todos los hombres casados quiebran en su negocio. La equivalencia de estas dos proposiciones es el absurdo resultado de admitir la existencia y no la realidad. Si, no obstante, suponemos que decir que una señora se suicidará o si su marido quiebra significa que todo posible curso de los acontecimientos será o bien uno en el cual el marido no quebrará o bien otro en el cual la señora se suicidará. Entonces, para hacer que esta proposición sea falsa, no será requisito indispensable que el marido efectivamente quiebre, sino que será suficiente que haya circunstancias posibles en las cuales él quebraría, mientras que a pesar de ello, su mujer no se suicidaría. Ahora observará usted que hay gran diferencia entre una y otra de las proposiciones siguientes. Primera, existe por lo menos una señora que en cualquiera de las condiciones posibles se suicidaría. De lo contrario, su marido no habría quebrado. Segunda, en cualquiera de las circunstancias posibles hay alguna señora u otra que se suicidaría, o de lo contrario, su marido no habría quebrado. La primera de esas proposiciones expresa lo que realmente se quiere decir al afirmar que hay alguna señora que se suicidaría si su marido quebrara, mientras que la segunda proposición expresa que el hecho de negar todas las circunstancias posibles, excepto aquellas que realmente ocurren, conduce lógicamente a interpretar o a interpretar virtualmente que la proposición es aseverativa. 547. En otros lugares he dado muchas otras razones para fundamentar mi firme convencimiento de que hay posibilidades reales. También pienso, sin embargo, que además de la realidad y la posibilidad, un tercer modo de realidad debe ser reconocido en aquello que, como lo expresan las gitanas que adivinan la suerte, seguramente será cierto, o, como podríamos decir nosotros, está predestinado. Aunque no quiero decir que asevero que esto es la afirmación más bien que la negación de este modo de realidad. No veo qué confusión del pensamiento puede conducir a alguien a persuadirse a sí mismo de que no crea que el día de mañana está destinado a llegar. La cuestión es que, en el día de hoy, es totalmente cierto que el sol saldrá en el día de mañana. O, en su defecto, que los relojes o alguna otra cosa tendrán continuidad. Porque si no se trata de algo real, entonces la única alternativa es que sea ficticio. Una proposición o es verdadera o es falsa. Pero somos demasiado propensos a confundir el destino con la imposibilidad de que acaezca lo contrario. No veo que haya ninguna imposibilidad de que todo se detenga súbitamente. Para demostrar la diferencia, debo recordarle a usted que imposibilidad es aquello que, por ejemplo, describe el modo de falsedad de la idea según la cual debe haber un conjunto de objetos que sean tan numerosos que no habrá suficientes caracteres en el universo de caracteres para distinguir todas estas cosas las unas de las otras. ¿Hay algo así acerca de la detención de todo movimiento?
Tal vez haya una ley de la naturaleza que se opone a ello. Pero eso sería todo. Sin embargo, voy a posponer la consideración de esa cuestión. Pero, para el caso en que pueda volverse necesario, tengamos previsto en nuestro sistema de diagramación tal modo de ser. Pienso que seguramente esa necesidad habrá de hacerse sentir. 548. Procederé ahora a explicar por qué, aunque no estoy preparado para negar que toda proposición puede ser representada, y debo decir que en su mayor parte, muy convenientemente, según su punto de vista de que los universos son receptáculo de los sujetos únicamente, me es, sin embargo, imposible aceptar que tal modo de analizar proposiciones pueda considerarse satisfactorio. Para comenzar, confío en que todos han de estar de acuerdo conmigo acerca de que ningún análisis, sea en lógica, en química o en otra ciencia cualquiera, podrá considerarse satisfactorio a menos que sea exhaustivo, es decir, a menos que separe el compuesto en componentes, cada uno de ellos enteramente homogéneo en sí mismo y por consiguiente libre de la menor mezcla con parte de cualquier otro componente. En consecuencia, la proposición algún judío es astuto, el predicado es judío que es astuto y el sujeto es algo. Mientras que en la proposición todo cristiano es manso, el predicado es o no se es cristiano o se es manso, mientras que el sujeto es cualquier, a menos que verdaderamente encontremos razones para preferir expresar que esta proposición significa. Es falso decir que una persona es cristiana si es falso decir que es mansa. En este último modo de análisis, cuando no está en cuestión ningún sujeto singular, caso que será examinado más adelante, el único sujeto es algo. Cualquiera de estos dos modos de análisis diferencia en forma totalmente clara el sujeto de cualquier ingrediente predicativo. Y, a primera vista, cualquiera de ellos parece totalmente favorable al punto de vista de que solamente los sujetos pertenecen a los universos. De todos modos, consideremos las siguientes dos formas de proposiciones. A. Cualquier alquimista apto podría producir una piedra filosofal de una clase u otra. B. Hay una clase de piedra filosofal que cualquier alquimista apto podría producir. Podemos expresarlas dentro del principio de que los universos son receptáculos de los sujetos en la siguiente forma. A1. Una vez que el interpretante ha seleccionado cualquier individuo de su preferencia y lo ha llamado A, puede hallarse un objeto B tal que o A no sería un alquimista apto o B sería una piedra filosofal de alguna clase y A podría producir a B. B1. Podría encontrarse algo B tal que con prescindencia de lo que puede seleccionar el intérprete, llamándolo A, B, sería una piedra filosofal de alguna clase, mientras que o A no sería un alquimista apto o de lo contrario A podría producir a B. En estas formas hay dos universos. Uno, el de los individuos seleccionados según el arbitrio del intérprete de la proposición, y el otro, el de los objetos adecuados. Expresaré ahora las mismas dos proposiciones siguiendo el principio de que cada universo consiste no en sujetos, sino uno en aserciones verdaderas, el otro en aserciones falsas, pero uno y otro a efectos de que haya algo de alguna descripción dada. 1. Esto es falso, que algo P es un alquimista apto y que esto es falso, que mientras algo S es una piedra filosofal de alguna clase, P podría producir a S. 2. Esto es verdadero, que algo S es una piedra filosofal de alguna clase y esto es falso, que algo P es un alquimista apto mientras que es falso que P podría producir a S. Acá, la proposición en su totalidad está en su mayor parte hecha a partir de la verdad o falsedad de las aserciones de que una cosa de tal o cual descripción existe, siendo y la única conjunción. Es evidente que este método es altamente analítico. Dado que toda nuestra intención es producir un método para el perfecto análisis de proposiciones, la superioridad de este método con respecto al otro, en relación con nuestros propósitos, es innegable. Más aún, para demostrar que el otro puede llevar a una falsa lógica,
tomaré el predicado B1 en su forma objetable y lo uniré al sujeto de A1 en la misma forma y viceversa. Obtendré así dos proposiciones que, presentadas por este método, son tan simples como las números 1 y 2. Veremos si es así. Son estas. 3. Una vez que el intérprete ha designado algún objeto para que sea llamado A, puede encontrarse un objeto B tal que B es una piedra filosofal de alguna clase, mientras que o A no es un alquimista apto, o de lo contrario, A podría producir a B. 4. Puede encontrarse algo B tal que, con prescindencia de lo que pueda seleccionar el intérprete, llamándolo A. O A no sería un alquimista apto, o B sería una piedra filosofal de alguna clase y A podría producir a B. La proposición 3 no puede ser expresada en el lenguaje ordinario así. Hay una clase de piedra filosofal y, si hubiera algún alquimista apto, éste podría producir una piedra filosofal de alguna clase. Es decir, el número 3 difiere de A, A1 y 1, solo porque se agrega que hay alguna clase de piedra filosofal. Difiere de B, B1 y 2, en no decir que cualquiera entre dos aptos alquimistas podría producir la misma clase de piedra, ni que cualquier alquimista apto podría producir cualquier clase existente. Mientras que B, B1 y 2 aseveran que alguna clase es a la vez existente y podría ser hecho por todo alquimista apto. La proposición 4 en el lenguaje ordinario sería: si hay o hubiera un alquimista apto, hay o habría una clase de piedra filosofal que cualquier alquimista apto podría producir. Esto asevera la sustancia de B, B1 y 2, pero solo condicionándola a la existencia de un alquimista apto, pero asevera lo que A, A1 y 1 no hacen, que todos los alquimistas aptos podrían producir alguna clase de piedra, y esta es precisamente la diferencia entre 4 y A1. Para mí es muy claro que las proposiciones 3 y 4 son menos simples que las proposiciones 1 y 2. Cada una de aquellas agrega algo al par dado en primer término y además asevera a la otra condicionalmente. Sin embargo, el método de tratar a los universos como receptáculos únicamente de los sujetos metafísicos implica como consecuencia que la representación de 3 y 4 está a la par de 1 y 2. Queda por mostrar que el otro método no lleva en sí al mismo error. Si lo que está contenido en los universos son los estados de las cosas que se afirman o que se niegan, entonces las proposiciones 3 y 4 pasan a ser como sigue. 5. Esto es verdadero: que hay una piedra filosofal de alguna clase, S, y que es falso que hay un alquimista apto, A, y que es falso que A podría producir una piedra filosofal de alguna clase. S', donde no se asevera ni se niega que S y S' sean la misma, y por lo tanto se distingue de 2. 6. Esto es falso: que hay un alquimista apto, A, y que esto es falso. Que hay una piedra filosofal de una clase S, y esto es falso. Que hay un alquimista apto, A', y que esto es falso. Que A' podría producir una piedra filosofal de la clase S, donde de nuevo ni se asevera ni se niega que A y A' son idénticos, pero la cuestión es que esta proporción es válida aun cuando no sean idénticos, distinguiéndola así de 1. Estas formas presentan la mayor complejidad de las proposiciones 3 y 4, demostrando que cada una de ellas se relaciona con 3 individuos, es decir, 3 con 2 posibles diferentes clases de piedra, así como un alquimista apto, y 4 con 2 posibles alquimistas aptos diferentes y con una clase de piedra. Verdaderamente, las dos formas, 3 y 4, son absolutamente idénticas en significado, con las formas siguientes diferentes en la misma teoría. Ahora bien, para decirlo de la manera más atenuada posible, es una grave falta en un método de análisis el que sea posible producir dos análisis tan diferentes de un mismo compuesto. 7. Puede encontrarse un objeto B tal que, cualquiera que sea el objeto que el intérprete pueda seleccionar y llamar A, puede hallarse luego un objeto B' tal que B es una clase existente de piedra filosofal y o bien A no sería un alquimista apto, o de lo contrario, B' es una clase de piedra filosofal
tal que A podría producirla. 8. Cualquiera que sea el individuo que un intérprete pueda escoger y llamar A, puede encontrarse un objeto B, tal que cualquiera que sea el individuo que el intérprete elija llamar A', o bien A no es un alquimista apto, o B es una clase existente de piedra filosofal. Y o bien A' no es un alquimista apto, o de lo contrario, A' podría producir una piedra de la clase B. Pero, en tanto mis formas son perfectamente analíticas, la necesidad de contar con diagramas para mostrar sus significados, lo que mejoraría la mera colocación de las proposiciones en líneas separadas, cuando fueran falsas, es dolorosamente obvia. 549. Ahora diré unas pocas palabras acerca de lo que ha llamado usted categorías, para las cuales prefiero la designación de predicamentos y que usted ha explicado como predicados de predicados. Esta maravillosa operación de abstracción hipostática, por la cual parecería que creáramos entia rationis, que son sin embargo reales algunas veces, nos provee de los medios para que, de ser signos que pensamos, o a través de los cuales pensamos, los predicados pasan a ser sujetos pensados. Pensamos así en el pensamiento signo mismo, haciéndolo el objeto de otro pensamiento signo. En consecuencia, podemos repetir la operación de abstracción hipostática y de estas segundas intenciones derivar terceras intenciones. ¿Prosigue esta serie infinitamente? Pienso que no. ¿Cuáles son entonces los caracteres de sus diferentes miembros? Mis pensamientos en este tema aún no han sido cosechados. Diré solamente que el tema es atingente a la lógica, pero que no deben confundirse las divisiones así obtenidas con los diferentes modos de ser. Realidad, posibilidad, destino, o libertad con respecto al destino. Por el contrario, la sucesión de predicados es diferente de los diferentes modos de ser. Entre tanto, será correcto que nuestro sistema de diagramación demos lugar a la división, donde quiera que ella resultare necesaria, de cada uno de nuestros tres universos de modos de realidad en dominios para los diferentes predicamentos. 550. Todos los significados de la palabra mente, lógicos, metafísicos y psicológicos, son susceptibles de ser más o menos confundidos, en parte porque se requiere considerable agudeza lógica para poder distinguir algunos de ellos, y debido a la ausencia de mecanismos que puedan sostener el pensamiento al hacerlo. En parte porque hay tantos, y en parte porque, debido a esas causas, todos ellos se designan con una sola palabra, mente. En uno de sus significados lógicos más restringidos y más concretos, una mente es aquel sema de la verdad cuyas determinaciones devienen interpretantes inmediatos de todos los otros signos, cuyos interpretantes dinámicos están conectados dinámicamente. En nuestro diagrama, la misma cosa que representa la verdad debe ser contemplada en otro sentido como si ella representara a la mente y, por cierto, como la cuasi-mente de todos los signos representados en el diagrama. Porque todo conjunto de signos que están conectados de modo tal que un compuesto de dos de ellos puede tener un interpretante, deben ser determinaciones de un signo que es una cuasi-mente. 551. El pensamiento no necesariamente debe estar conectado con un cerebro. Aparece en el trabajo de las abejas, de los cristales y a través de todo el mundo físico. Y no se puede negar que está realmente ahí más de lo que se podría negar que los colores, las formas, etc. de los objetos también lo están. Por consiguiente, si se adhiere usted a tan injustificable negación, se verá obligado a llegar a alguna forma de nominalismo idealista, análogo al de Fichte. No solamente se puede decir que el pensamiento está en el mundo orgánico, sino también que se desarrolla ahí. Pero, como no puede haber un general sin instancias que lo encarnen, igualmente no puede haber pensamientos sin signos. Acá debemos dar a signo el sentido más amplio, sin lugar a dudas, pero ese sentido no debe ser tan amplio como para exceder nuestra definición. Admitiendo que los signos conectados entre sí deben tener una cuasi-mente, puede declararse en consecuencia que no puede haber ningún signo aislado. Más aún, los signos requieren por lo menos dos cuasi-mentes, un cuasi-emisor y un cuasi-intérprete. Y,
Aunque estos dos son uno, esto es, son una mente, en el signo mismo deben, no obstante, ser distintos. En el signo están, por así decirlo, soldados. De acuerdo con ello, no es meramente un hecho de psicología humana, sino una necesidad de la lógica, que cualquier evolución lógica del pensamiento deba ser dialógica. Podrá usted decir que todo esto es charla vacua, y admito que, en su estado actual, tiene una buena dosis de arbitrariedad. Podría ser completado con argumentos que excluyeran la mayor parte de esta falta, pero, en primer lugar, tal expansión requeriría un volumen completo, por cierto, nada atractivo. Y en segundo lugar, lo que he venido diciendo debe explicarse solamente a una determinación ligera de nuestro sistema de diagramación, al que afectará solo ligeramente. De modo tal que, aun cuando fuera incorrecto, su efecto incierto de mayor alcance será el peligro de que nuestro sistema pudiera tal vez no representar a todas las variedades de pensamiento no humano.